Le damos la bienvenida a Andrea Huachi. Buenas, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Por favor, es un placer. Para los que no hayan visto el video que publiqué ayer en el canal principal, los pongo un poquito en contexto. Ayer a la noche subí un video al canal principal donde contaba, literalmente, porque no encuentro otra forma de definirlo, la crónica de terror que tuvo que vivir uno de los DT de fútbol femenino más reputados de Argentina, Diego Huachi. Que nos acompaña de acá es Andrea Huachi, es la mujer de Diego, y la hemos invitado un poco para que nos explique cómo es ser víctima colateral de esto a raíz de la falsa denuncia a su marido. Los presento antes que nada el hospitalista Danak, de nombre Andrea, él es colaborador del programa. Y bueno, nada, contarles un poco. Yo el caso de Diego lo conocí a través de Eduardo Cáceres, que ustedes saben que lo conozco hace bastante, en su visita a España me estuvo contando sobre el caso de Diego. Ayer yo decidí hacer este video y se puso en contacto a raíz de ese video Andrea conmigo. Y así fue como llegamos a invitarla a este directo el día de hoy. Me consta, supongo que sí, que pudiste ver el video, Andrea. Sí, por eso la verdad es que, bueno, te agradezco, mucho gusto, principalmente porque ayer, bueno, sí pude ver el video, toda la información que recabaste, que la verdad me llamó poderosamente la atención, particularidades del caso que uno absorto en la angustia, en el dolor, en la injusticia, no los ve, y cuando personas de afuera empiezan a investigar y a encontrar detalles de cuestiones que uno no veía, la verdad es que, bueno, todo lo que se cometió detrás de estas falsas denuncias, ¿no? Sí, bueno, yo me llevaba las manos a la cabeza, por ejemplo, con la entrevista esta que dio la periodista Agustina Vidal, en la que 2x3 se contradecía a sí misma directamente. Yo les confieso que para las víctimas de falsas denuncias es muy doloroso leer, escuchar, repetir cosas cuando se hablan del caso, meterte en Google y ver noticias. Entonces hubo muchas cosas que ayer tomaron por sorpresa porque no las había visto. Y si las vi en su momento, cuando las vi, no le entré en detalle, sino el dolor que me generaba verlo. Sí, lógico. Entonces, no podía diferenciar todo. Entonces, hay muchas cosas que las vi por primera vez ayer en tu nota. Qué locura, porque claro, yo entiendo que siendo alguien tan cercano, o sea, lo que ves es lo percibís todo desde el plano emocional, de todo lo que afecta, cómo afecta a tu pareja, y a lo mejor hay un montón de detalles que desde el plano intelectual fríamente uno puede ver y decir, mira, que hay una contradicción, ahí hay otra. Claro. Increíblemente, cuando empiezo a conocer todo esto de las falsas denuncias, me aboqué muchísimo a empezar a ver los otros casos. Y ayer descubrí que no había entrado en los detalles de lo que yo había vivido con toda esta experiencia y lo que Diego tuvo que sufrir con todas estas malintencionadas acciones de terceros. Entonces, lógico, quizás al ver, también tengo que confesar que hubo momentos en los que les pones un condimento atractivo y me sacaste una sonrisa dentro de tanta tragedia. Menos mal, por lo menos. Trágico, dentro de tanta tragedia, pero bueno, no deja de ser doloroso, ¿no? Lógico. Bueno, como te dije, el plan era un poco hacerte una pequeña entrevista / charla como para poder ilustrar cómo se vive esta situación, porque yo siempre lo digo, o sea, las principales víctimas de las denuncias falsas obviamente es la persona que las sufre, esa es la principal, pero luego hay un montón de víctimas colaterales, están los hijos, están las madres, están las parejas. En este caso, Andrea tuvo que vivir la falsa denuncia de Diego a su lado. ¿Cómo fue que te enteraste vos de ¿Qué fue para vos el enterarte de que a tu marido le habían denunciado falsamente? Bueno, fue muy duro. Nosotros estamos casados hace 15 años y Diego hace 17 que trabaja en el fútbol femenino, así que cuando entramos mutuamente en nuestras vidas, yo descubro el fútbol femenino y lo empiezo a acompañar a él en toda su carrera. Las personas que trabajaron con él, sus equipos de trabajo o sus equipos, los equipos que formó, me conocen y saben también del compromiso mutuo como pareja y como familia que nosotros pusimos para el desarrollo en pos del fútbol femenino, porque es público conocimiento que particularmente en Sudamérica uno no puede vivir del fútbol femenino. Entonces, si yo no trabajaba, era muy difícil que pudiera continuar con su carrera. Éramos un equipo, somos un equipo. Y siempre lo vi con tanta vocación y tanta
tanta pasión, tanto profesionalismo, se preparaba concursos, era armar economías para poder hacer cursos diferentes o de psicología, de desarrollo del deporte, bueno, tantas cosas que lo acompañé durante 15 años, de los 15 años que estamos juntos. Entonces, escuchar en un momento que existía una intención de denunciarlo, porque nosotros nos enteramos de esto, es la primera vez que estoy hablando de esto, cuando regresamos a Argentina en el 2019. A una jugadora nos llama y nos cuenta que había una jugadora que estaba teniendo intenciones de llevar adelante una denuncia por hechos aberrantes. Y esta jugadora le respondió, es mentira, ¿por qué estás diciendo eso si es todo mentira? Ahí nos llegó la información. Y la verdad, tengo que confesar que no le dimos la real importancia porque uno piensa... No se imaginaban todo esto, claro. Claro, en la coherencia o en la lógica, una persona dice, voy a hacer esto, pero si es mentira, ¿con qué vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Claro. O sea, ¿qué vas a poder hacer si es todo mentira? Y así nosotros lo dejamos y lo dejamos pasar y nos olvidamos del asunto. Sabíamos que lo estaba instalando, pero la vida es así, ¿no? Siempre está el que está enojado con vos y que instala rumores y que este es un hijo de, y que, bueno, pasa, la vida es así. Ahora, nunca nos imaginamos que iba a llegar a tanto. Nunca vos te imaginás que una mentira puede llegar tan lejos. Sí, lógico. Y más de la forma en la que llegó. ¿Cómo, perdón? Y más de la forma en la que llegó, porque encima fue con un email sin ningún tipo de prueba, es que fue todo... Bueno, locura, esa es otra de las cosas que a mí, cuando leí la nota en Infobae, la periodista que escribió la nota de Infobae, hablaba siempre con Diego. Le pedí información. De hecho, le pedí información de España. O sea, porque Diego es una persona que conoce muchísimo del fútbol femenino. Cuando ella escribe esa nota, y yo le digo a Diego, Daniela, la misma que vos contactaste con bla, 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 bla. Sí, es la misma. Y o sea, la periodista que hizo... Nunca nos había dicho nada, y la firmante de esa nota, que entrevista a una abogada de FISPRO, escribe... existen pruebas contundentes, que yo creo que habrás leído esa nota y por eso sacaste de ahí ese extracto. Sí. La nota de Infobae, dice que existen pruebas contundentes. Y cuando yo leí eso, le dije a Diego, yo quiero ver estas pruebas. Quiero ver las pruebas contundentes. Quiero ir hasta las últimas consecuencias. Y nos pusimos de acuerdo en eso. Ir hasta las últimas consecuencias. No nos importaba nada. Nosotros queríamos saber la verdad de todo. Después, cuando nos topamos con el tema del anonimato, fue difícil porque uno necesita saber sobre quiénes te tenés que defender, sobre qué, claro, lógico, qué hecho, sería lo mínimo. Entonces decidieron mostrarnos toda la información y mantener el anonimato de las denunciantes. Y fueron los propios testigos los que dijeron cómo se había armado todo, quiénes consideraban los testigos que habían sido. Fue un golpe muy duro porque... aparte, hablar de todos como si fuese abuso sexual, acoso sexual, y no fueron todas las denuncias así. Hablar como si él cometiera, en la nota me acuerdo que decía que tenía conductas crónicas. Estamos hablando de que Diego habrá formado en 15 años, no sé, más de 2.000 jugadoras en términos nacionales. ¿No? Y además... Alguien que tiene una conducta crónica es crónica realmente, ¿no? Alguien que tiene una conducta crónica de acosar, de maltratar o de abusar de algún tipo de forma de sus jugadoras no recibe el premio a la corrección. Eso es una de las cosas que yo encontré del... hay una provincia que hace ya 4 ediciones que viene poniendo su torneo, Diego Guachi, por todo lo que ha desarrollado en el sur de nuestro país, Diego. Hay jugadoras de selección que son del sur de nuestro país, que si Diego no las hubiese traído a sus equipos, nunca hubiesen llegado. Entonces, hay todo un trabajo de él, de profesionalismo, de desarrollo, de atención. Por eso descreíamos de que pudiese llegar tan lejos esto. Era una cuestión de decir, es imposible que esto suceda, pero pasó. Claro, como tenemos a la realidad de nuestra parte, o sea, ¿qué puede pasar? Claro. Y pasa igualmente. Y pasa, que eso es lo que están pasando actualmente con las falsas denuncias, porque Diego es un caso, Diego no es famoso, Diego es conocido dentro del ámbito del fútbol femenino, y cuando salió a la luz que era él el que era acusado,
empezamos a recibir llamados de un montón de colegas, de padres, de hermanos, estoy viviendo lo mismo, me pasó lo mismo, en tal año me hicieron lo mismo, Diego, me están haciendo lo mismo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Dijimos, esto es una barbaridad, no puede ser que... Es un modus operandi directamente. Sí. Sí. Increíble, increíble. Y ahí es donde yo me empiezo a meter en lo que es el mundo criminal de las falsas denuncias, porque es lógico. criminal. Hay suicidios, hay destrucción de familias, hay pérdidas económicas inconmensurables, hay daños de salud, hay personas que después de pasar esto tienen problemas de salud que no se pueden recuperar, que están llegando al cáncer. Es tremendo lo que está pasando con las falsas denuncias. Yo nunca me lo hubiese imaginado. A veces me pongo a pensar y digo, es muy doloroso lo que vivimos como grupo familiar, yo como esposa, él como profesional, nuestro hijo, nuestra familia, su papá. Claro, su porque hermano. además tienen un hijo en común. Tenemos un hijo que es chico, que pudimos y seguimos intentando protegerlo para que esto no lo afecte, pero desgraciadamente yo ahora lo hablo con más naturalidad, pero yo perdí un embarazo durante este proceso y nuestro hijo sabía de que yo estaba embarazada. Entonces quizás a mí no me dolió tanto el tema de que, porque no lo desconocemos, si Dios lo quiso así o el estrés que sufrimos me provocó esta pérdida, pero a mí lo que más me dolía era que nuestro hijo sabía de que yo estaba embarazada y él estaba esperando eso. Entonces, hermano, claro. viste, eso sí, me generó mucha angustia, claro. Sí, no, pero es que bueno, me imagino. A veces, viste, las batallas se presentan de formas que uno no imagina y decidí involucrarme para no permitir que sean la única voz. Esto de jugar con el miedo, con la vergüenza, ustedes piensen que las denuncias tienen que ser aberrantes, si no, no funcionan. Sí, claro, lógico. Claro. Tienen que ser aberrantes. No hay un solo caso que yo lea hoy que no vea que la denuncia sea tremendamente aberrante para que funcione. Y eso le da vergüenza a la persona que está denunciada. ¿A dónde va a salir a hablar? Me denunciaron porque Lógico. violé a mi hija. Es una locura. Entonces, nadie sale a hablar y del otro lado se especula con el miedo. Cuando yo me di cuenta de que no podía permitir que un grupo de personas siga diciendo las barbaridades que seguían diciendo, habían colegas de Diego y jugadoras que dijeron, vamos a salir a hacer una campaña en redes, por lo menos para decir, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Y ahí es donde empecé a involucrarme más, porque dije, no podemos permitir que sea la única voz. No se puede permitir que se destruya a los ciudadanos, a individuos, a padres de familia, a laburantes, a profesionales. A profesionales que como... Claro, yo cuando me decidí a hacer un video sobre este caso, me puse a investigar, ¿no? La carrera de Diego, todo lo que había hecho antes de esta denuncia, y es increíble como, que son 15, 17, no sé, 20 años de trayectoria que tiene Diego, ¿no? En el mundo del fútbol. ¿Cómo todo se puede ir, perdóname la forma de expresarlo, a la mierda con una acusación así? ¿Cómo de repente parece que Diego nació y al día siguiente abusó de una jugadora, pareciera? Exacto. Exacto, y encima... peor aún porque las denuncias hablaban de, bueno, vos lo explicaste también en tu video con el tema de las pruebas contundentes, de fotos, print de pantalla. La verdad es que a uno también le genera un estrés y una angustia tremenda, porque cuando fuimos a pedir ir hasta las últimas consecuencias y pedir el juicio, yo dije, algo tienen que presentar. O sea, algo. Ya sé que es mentira, pero bueno, me trucharon un print de pantalla. Digo, la cuestión coherente y lógica, sensata, si vos vas a denunciar algo de tal magnitud, tenés que presentar algo. Cuando nos contaban que no habían pruebas, dije, por Dios, ¿cómo se puede llegar tan lejos? Y el caso de Diego es el caso de cientos y miles de personas. Hay profesionales que han sido privados de su libertad. Hay boxeadores, hay jugadores olímpicos que se están comunicando con nosotros. Hay un científico súper reconocido en California, en el MIT, que también fue denunciado y le aplicaron un protocolo interno, le sacaron su laboratorio. Estaba postulado al premio Nobel. Estaba postulado al premio Nobel de Ciencia, David Sabatini. Sí. Entonces, vos decís, no puede ser lo que está pasando con las falsas denuncias. Diego es un caso y el tema de que yo me haya involucrado, creo que también da como una caricia al alma, ¿no? Para ayudar también a otras personas, es lo que estaba por decir antes. Nos pusieron en esta situación criminal, dolorosa, triste, injusta, pero de repente dije, voy a empezar a hablar sobre esta problemática
y Eduardo me contacta y me dice, involúcrate en el Observatorio de Falsas Denuncias, y ahí vamos, y de repente hoy hay un montón de personas que están esperando que podamos salir a hablar por ellas, que hoy me esté recibiendo un diputado, Cámara de Diputados de Buenos Aires, para hablar de un proyecto de ley con penas para las falsas denuncias, un primer paso en impedimento de contacto con los hijos, y que la próxima semana tengamos otra reunión porque se va a hablar de proyectos de ley para penar las falsas denuncias, y estamos pidiendo que sean como un homicidio, que tengan esa tipificación, porque los matan en vida, les quitan todo. Los excluyen del trabajo, los excluyen de su familia, los excluyen de su vida social, los exponen, los escrachan. Es criminal lo que pasa con las falsas denuncias. Y me parece que la única forma que podemos revertir esta situación es tipificando el delito. Es un crimen. Sí, totalmente. El delito es delito, ya está. Esto está tipificado, es un delito. Lo que Y luego no que se persiga, claro. Penas graves. Entonces, estamos yendo por eso, queremos ir por eso y estamos muchas personas detrás de que se pueda, primero ya logramos la visibilización, nadie se imaginó que en un par de meses un observatorio tenga el reconocimiento y la trascendencia que hoy está teniendo, principalmente en Argentina, pero ya estamos en contacto con gente de México, con gente de Uruguay, de Chile, bueno, en España. En España, sí. Australia, en Londres, a Diego lo llamaron para el Día de Falsas Denuncias Internacional y él estaba en Londres para participar de esa manifestación que desgraciadamente por el fallecimiento de la monarca se cambió, pero hay a nivel mundial existe este flagelo y creo que ya es momento de hacer un cambio porque aparte esto atenta contra las verdaderas víctimas. Se está banalizando tanto la violencia de género que la verdadera víctima está perdiendo su espacio, se está desprotegiendo. Y así también me llaman, y me dicen, Andrea, a mí me pasó esto y estoy hace 15 días esperando para que me den el botón de pánico, para que me den, y todavía no tengo respuesta. Y en Argentina los femicidios cada vez están en aumento. Entonces vos decís, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, todas estas cosas es las que estamos tratando de visibilizar para poder cambiar mucho, poco, algo lo que estamos viviendo. Es curioso, ¿no? Porque de alguna manera yo terminé tratando el caso de Diego por vos, por lo que me contás. Porque claro, yo te conocí tu caso y conocí que vos estabas colaborando con el Observatorio de Falsas Denuncias a través de Edu. Y claro, fue en base a eso que yo, en la medida en la que puedo, trato de colaborar con el observatorio que está en Argentina. Y fue en base a eso que me enteré del caso a través del observatorio. O sea, porque ella se involucró en el observatorio, yo me enteré del caso de Diego y finalmente terminé tratándolo. O sea que de alguna manera el video lo hizo ella. Y de hecho, indirectamente. Es un caso que yo no lo hablo, porque yo no quiero que la gente piense que es por mi caso que queremos hacer algo. No, es una causa. En realidad, por eso muy pocas veces a mí me van a escuchar hablar del caso de mi esposo. No lo hablo, yo voy por la causa, estamos yendo por la causa, pero lamentablemente todos los que estamos involucrados en el observatorio es porque nos afectó de una u otra manera. O sea, en forma directa, como le pasó a Eduardo Cáceres, que por suerte también hoy ya tiene el sobreseimiento, o en forma indirecta, como me pasó a mí, que yo me considero una víctima detrás de las víctimas. Y eso es lo que yo creo de todas las personas y familiares que están cerca de una persona que está acusada falsamente. Y vamos por eso, por erradicar este delito, por erradicar la mentira, porque no se puede dañar tanto a las personas con mentiras, es criminal. Uno no lo entendía hasta que lo vive. Andrea, yo todos los días recibo por mensajes de Twitter, por Instagram, por mail, por lo que sea, casos de gente que me dice, a mi papá lo están denunciando falsamente, me escriben hijas, a mi papá lo están denunciando falsamente, a mi marido lo denunciaron falsamente, a mi hijo lo están denunciando falsamente. ¿Qué consejo le darías vos a todas esas mujeres que están en el entorno de la persona denunciada falsamente? Mi consejo es que pierdan el miedo, porque se especula con eso. Mi primer consejo es que pierdan el miedo, que pierdan la vergüenza, porque no se le puede tener miedo a la verdad. Si la verdad es que vos sos inocente, no le tengas miedo. Salí a apoyar a tu pareja, salí a apoyar a tu papá, salí a contar tu historia, salí a hablar, sumate a grupos. Hay muchísimos grupos que están tratando de apoyarse mutuamente para poder empezar a visibilizar que existe este delito y a partir de la visibilización es que estamos logrando que legisladores nos empiecen a escuchar y eso es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros no vamos a cambiar la historia, es la política.
lamentablemente, la que va a cambiar la historia y necesitamos de ellos y necesitamos de eso para poder cambiarlo. Cuando seamos muchos, nos van a seguir escuchando, nos van a escuchar más y a partir de ahí van a empezar a haber proyectos de ley para que esto cambie. Pero mientras tanto, acompañar y como dice Eduardo Cáceres, que para nosotros es un embajador a nivel nacional e internacional, alzar la voz, decir basta de falsas denuncias. Mira, basta de ¡Qué falsas grande! Qué bueno. ¡Qué grande, qué bueno! Andrea, yo me imagino que, o sea, en el momento en el que, volviendo al principio, ¿no? En el que se enteran de que Le Pecto hicieron esta denuncia ante FIFPRO contra Diego. ¿Qué es lo que pasa? O sea, porque yo me imagino también la situación de estás viviendo tu vida normal con tu pareja, con tu familia, qué tiene que hacer cada uno en el trabajo, qué hay que hacer en casa, mañana el nene va a la escuela, ese tipo de cosas, y de repente cae esa bomba en la familia. ¿Cómo se sobrelleva? Quiero decir, porque para empezar me imagino que el más afectado es Diego, luego vos, pero luego también tienen un chico en casa al que quieren contener. ¿Cómo es eso? Bueno, en lo personal vino el encierro, porque sentís tanta angustia que no te dan ganas de hablar con nadie, no te dan ganas de intercambiar mensajes con nadie. Hay muchos amigos que se han enterado no hace mucho y me decían, ¿cómo no contaste? Y vos decís, ¿cómo contás esto? ¿No? Entonces lo traslado a las personas con las que hablo y decís, ¿cómo contás esto? Te juntás con tus amigos y decís, chicos, me están acusándolo de, porque hay algo que yo siempre digo cuando me preguntan, que es, podemos entender como seres humanos que cuando uno se entera de una situación, de un caso de abuso, de acoso o de violencia, lo primero que vas a sentir es indignación, enojo. Lo segundo es, ¿de quién estamos hablando? ¿Hay pruebas? ¿No? Pero es natural que uno, cuando empieza a recibir casos de ese tipo, generen dudas. Es lo más natural del mundo, es humano, Lógico. somos humanos. El tema es lo que pase después. El tema es cómo accionamos después. Y ahí es donde estamos fallando. Cuando vos recibís estas acusaciones, te sentís en un estado de indefensión total, expuesto, porque aparte no solamente de que te excluye ese ámbito social en el que usualmente estás, sino que también te pueden llegar a excluir del trabajo, te puede llegar a excluir la familia, te puede llegar a excluir ese que justo te tenía bronca, ya está, olvídate, utilizó eso para destruirte, porque es lo mejor que le pudo haber pasado. El que vive estas situaciones, siempre, cualquiera de nosotros tiene a alguien enfrente que esté esperando que le vaya mal para que reaccione. Lógico, Bueno, todo el mundo. si sos una persona más o menos reconocida o famoso, ya está, le viniste como anillo al dedo con la información. Entonces, sentís esa exposición, el escrache, y la verdad es que uno entra en un estado de angustia, de incertidumbre, de miedos. Muchas familias hoy están en procesos psicológicos. Hay cercanos, digo cercanos porque ya después de tanto ida y vuelta de conocer historias, te duele saber que quizás están internados porque no pueden manejar todavía esta situación. Sus familias, saber que algunas madres o abuelas hoy están sufriendo el cáncer cuando no tenían ningún tipo de antecedente de salud. Entonces, hay unos picos de estrés tremendos, suicidios. Cuando algún joven llega al suicidio, vos decís, Dios santo, qué difícil para la cabeza de un ser humano poder entender que esta mentira va a pasar. La tasa de suicidios está rondando entre los jóvenes de entre 18 a 25 años, que es el estudio que yo estoy haciendo de suicidio, que ya llevo más de 20 casos. Sí, universalmente 2/3 de los suicidios son cometidos por hombres también. No hay que... Y en el caso, lo peor es que en el caso de los suicidios, no existe una investigación de por qué sucedió y en el caso de que haya sido un escrache, y yo tengo varios casos, como el de Tomás Pérez Ruiz, que lo escracharon en redes y desgraciadamente en 10 horas, desde que se enteró del escrache de la expareja hasta que tomó la decisión de quitarse la vida, no lo pudo, y a pesar de que habló con sus padres, no lo pudo soportar. Entonces, lo que vive internamente una familia es realmente criminal. Los daños son inconmensurables. Y si hay menores en el medio, a veces son irrecuperables. Sí, no, son daños irreparables, totalmente.
Sí, lo que viven las familias es criminal, pero lo que vive la víctima de falsa denuncia. Hace poco Eduardo dio una entrevista muy humana en la que le preguntamos, yo participé de esa entrevista y le preguntamos cómo pudo superarlo, ¿no? Enfrentar en el momento en el que él había sido acusado de violencia, proponer una ley en la que las notas periodísticas decían, acusado de violencia sexual, promueve una ley para defenderse a él mismo. Más o menos así eran los títulos de los medios. Sí. Entonces, él estaba tan seguro de la verdad que la enfrentó de esa manera, y en la entrevista le preguntamos cómo hizo. Y él respondió que todas las mañanas se levanta pensando de que no va a recuperarse, pero que necesitaba hacer algo para por lo menos sentir que estaba por el camino correcto haciendo las cosas bien para el otro, ¿no? Cuando yo lo hablo con mi marido o cuando yo lo hablo con otras personas, conviven toda la vida con esto. Es la muerte de su vida anterior. Totalmente, es nacer de nuevo. Nacer con un nuevo... O sea, para empezar yo me imagino un proceso de filtro, ¿no? De filtraje de personas que deciden estar a tu lado y apoyarte y tal, porque saben la verdad, y otro grupo que decide, no, dejarse llevar por la marea, dejarse llevar por la ola de acusaciones, etcétera. Y para empezar debe ser eso, ¿no? Hacer un filtraje gigante de un montón de gente que a lo mejor pensabas que iba a estar ahí para vos, que resulta Gracias que no. a Dios no tuvimos tanto filtraje de personas. Nos han apoyado mucho. Lo que pasa es que ese apoyo muchas veces viene... A ver, el mejor ejemplo. Vos hablaste en tu video de las chicas que se pusieron la cintita, de la que salió a hablar, de las que se pusieron la cintita. Digo, he recibido un montón de mensajes pidiéndole perdón, diciéndole que se vieron obligadas por la presión social. La presión de las chicas de este grupito que las llamaba y que instalaba. Vos tenés que apoyar, vos tenés que... Hubo un grupo de un club muy importante que dijeron, la mitad dijo que no me la voy a poner, porque es mentira, no me la voy a poner. Pero son personas que ya tienen una historia. Están posicionadas, sí. Entonces, claro, están más allá, tienen una historia. Pero es muy difícil para la cabeza de los jóvenes que esto no los afecte. Y tienen esta dicotomía de hacerlo, pero paralelamente mandar un mensaje, te pido perdón, Diego, a vos y a Andrea, porque el 90% de los equipos de Diego me conocen a mí. Es imposible que no me conozcan, porque incluso han venido a nuestro casamiento. Yo contraté un micro para que un equipo completo de fútbol venga a un bus, a nuestro casamiento, para que participen, y le di ese regalo a Diego el día que nos casamos. No lo sabía, contraté el mismo bus que la llevaba a todos los partidos. Y el chofer se prendió también, el mismo que la llevaba a todos los partidos, y les dije, por favor, vienen, y vino el equipo completo. Entonces, es imposible que no me conozcan. Yo he sido fotógrafa, he sido periodista, he sido de todo. Claro, mano derecha, completamente. Exacto, pero nunca me expuse como me estoy exponiendo ahora. Nunca me expuse porque para mí el profesional, el apasionado, el dedicado al fútbol femenino siempre fue Diego. Si yo podía hacerle videos para motivar, si yo podía hacerle alguna nota, si yo era para colaborar con la actividad, porque cuando esto empezó no existían personas que se dedicaran a esto. Entonces, volviendo al tema de los efectos que hacen estas presiones sociales a los chicos más jóvenes, es muy difícil de asimilarlo para ellos, porque cuando, por ejemplo, en el caso de que son afectados por una falsa denuncia en redes, piensan de que ahí se terminó toda su vida. Cuando están presionados por estos grupos para que se pongan la cintita, piensan de que si no lo hacen, las van a destruir. Se acabó todo su círculo social, su carrera en el fútbol, Exacto. Entonces, es muy difícil para los jóvenes poder darse cuenta que no es el fin del mundo, porque nosotros hemos sido jóvenes, bueno, ustedes son jóvenes, pero yo tengo 45 años y a mi juventud era lo peor que te podía haber pasado, que se te rompa una media. Entonces, imagínate si estamos hablando de una denuncia de abuso. Imagínate si estamos hablando que un grupo te presione, porque si no, vos no estás a favor de este movimiento y que yo creo que lo peor,
Claro, que en parte lo peor es eso, porque de alguna manera una denuncia falsa, como decía yo ayer, ¿no? En cualquier contexto es una cosa horrorosa que le toca vivir a cualquiera, pero uno puede pensar o puede consolarse pensando que a lo mejor es la adolescencia, que bueno, que es un grupo de chicas que se vieron motivadas a hacer esto, pensando que podían llegar a conseguir algún tipo de beneficio. Pero la realidad es que cuando te das cuenta de que gran parte de ellas se sumaron al escrache únicamente por una presión social ya existente, te das cuenta de que los intereses de denunciar falsamente a alguien van mucho más allá de algo inocente como un grupo de adolescentes organizándose. No son un grupo de adolescentes, es mucho más. Bueno, sí. De hecho, cuando se organizó este escrache en la puerta de la asociación, yo quería saber si habían jugadoras de Diego, porque, viste, ahí decís, y no había. Eran 2 asociaciones feministas y algunas personas pertenecientes a una de esas asociaciones y del ámbito en el que se mueven. No habían jugadoras de él. Entonces, es una cuestión, como bien vos decís, que buscan algún tipo de objetivo. Sé que en ese día también estaba claro que habían cosas que no sabían que no había que mencionarse y solamente había que hablar de Diego Guachi. De las otras cosas no había que tocarse. Habían directivas claras de lo que había, de lo que se tenía que hacer y de lo que no. Entonces, viste, vos ahí es donde confirmas de que efectivamente había un trasfondo de querer quitarlo de interés, donde estaba. Bueno, para todas las personas que a lo mejor están entrando ahora al directo o algo por el estilo, que no entiendan de qué estemos hablando, el contexto es el video que subí ayer al canal principal, a la Entropía de Valen, sobre el caso de Diego Guachi. Si no entienden algo, es por eso. Ya luego de este directo, si quieren, se ven el video completo y ahí van a entender todo. Sí. Y bueno, una cosa de las que comentamos acá siempre, Andrea, es que a mí no me gusta negar en sí misma la violencia de género como concepto, porque sí que es verdad que puede existir la violencia de género y de hecho la ONU Mujeres, define la violencia de género como esa violencia que se da de no de un género a otro, sino por una razón de género y que lo pueden sufrir mujeres, hombres, niños y niñas. Entonces, si consideramos que la violencia de género es aquella violencia que se da con un motivo de género, tal cual, este tipo de cosas que está fomentando el Estado, sin ir más lejos, es violencia de género contra los hombres. Y esto es lo que dice Verónica Reis en este superchat. Lo que da más miedo es que el propio Estado es el que te da las herramientas para demonizar al varón. Eso es violencia por género. Daño para siempre. Totalmente. Sí, porque una... Sí. De hecho, es una herramienta por ejemplo. No. Simplemente decir eso, que una denuncia falsa no tiene el mismo efecto si se hace contra una mujer que si se hace contra un hombre. Porque hoy en día hay leyes que sustentan las denuncias falsas contra los hombres. Ese es el problema. Claro. Y aparte que una vez que se demuestra que es falsa, porque en vuestro caso se demostró, pero estoy seguro de que la prensa no se inmiscuyó tanto en decir que esto fue falso, que cuando se pensaba... No se inmiscuyó lo absoluto. En cero, ¿verdad? De hecho, estamos haciendo una estadística desde el observatorio de lo que pasa con los casos que están absueltos, las notas que salen en medios desde el momento de la acusación y lo que sucede posteriormente a la absolución y el sobreseimiento. Y la verdad es que los números son 100 a 2. Entonces, decís, ¿de qué manera esta persona puede recuperar su honor, su dignidad, su buen nombre? Si cuando se instala la denuncia, el efecto que realiza la prensa o los medios o los particulares, porque hoy las redes, hoy te pones y sos parte de la difusión de una noticia. Sí. Esto es así. Y si sos parte en esa difusión, formás parte también de cómo se va masificando esa noticia. Pero fuera de el individual y lo social, lo que está pasando con los medios particularmente. Sabemos que existe una cuestión muy amarillista con respecto a las noticias, ¿no? Nosotros socialmente, el tema del morbo, el tema del tipo conocido que mira todo lo que hizo va a vender más que... Pero entonces tenemos que empezar a pensar en otro tipo de herramientas por las cuales podamos hacer que esas personas que han sido manchadas en su buen nombre y honor lo recuperen de la misma manera. Estamos trabajando con algunos expertos, por ejemplo, de Google, que nos están dando ciertos lineamientos para poder trabajar sobre esta problemática, principalmente con profesionales, porque estamos hablando de que hay muchos profesionales que están afectados, que quizás no salen a hablar por esta cuestión de la vergüenza y del temor, pero su noticia está instalada en las redes sociales y se empiezan a involucrar expertos en el área, porque se han sentido afectados incluso
por este delito, nos está ayudando a descubrir las formas de poder colaborarles, principalmente a profesionales reconocidos a nivel mundial, para poder empezar, no a limpiar su nombre, porque ya lo ensuciaron. Lo que está sucio, está sucio. Es como la manzana que se cae, se machacó, esa manzana no vuelve más. Entonces, pero sí empezar a encontrar alguna forma de poder generar nuevos contenidos para colaborar en lo que le sucedió esto, fue por cuestión de falsa denuncia. Vincular a partir de ahora el caso con el delito. Esta persona... Totalmente. Denuncia. Totalmente. No, a mí me encanta. Uno de mis hobbies es imaginarme medidas que se pudieran tomar si yo tuviera algún tipo de poder, ¿no? Para poder ejercer las cosas que desde luego es imposible por ahora. Pero sí que creo, desde luego lo que mencionaste vos al principio, yo siempre he creído que la denuncia falsa debería tener por lo menos la misma condena que iba a tener el acusado si en efecto lo condenaba y tenía que cumplir esa pena. Entonces, si a esta persona, porque la denunciaste falsamente un abuso sexual a su hijo, tiene una pena de 20 años, entonces vos tendrías que tener una pena de 20 años por denunciar falsamente eso. Eso es lo primero. Y desde luego, una de las cosas que me parece fundamental es saber, desde luego comprendemos que la libertad de prensa existe y que debe existir. Ahora bien, sí que considero que una vez que se publica una acusación, que ni siquiera es una condena, que se publica una acusación contra una persona, en el momento en el que existen evidencias para contrarrestar esa información, el medio, bajo pena de multa, tiene que estar obligado a recibir la otra parte del testimonio y transcribirlo de forma literal, sin lugar a la interpretación, sin que puedan editarlo, que estén obligados a recibir un comunicado, una carta, que estén obligados a publicar tal cual. Mínimo. En realidad, a veces existe el derecho a réplica. El derecho a réplica, los medios están pero si no se lo pasan por el culo. Exacto. Entonces, en esos casos, hoy lo que se descubre es que tendrías que tener un abogado para prensa, un abogado, o, Claro. Por ejemplo, tener tu abogado que mande el cease and desist, que desista o se retracte en todos los medios para que no hablen más del tema. Pero es verdad que hoy no se cumple, o por lo menos la mayoría de los medios no la cumplen, y si la cumplen con comentarios malintencionados porque no tienen ganas de decir lo que deberían de decir. Claro, por eso digo que en lugar de la interpretación, te pongo un ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? En comparación. Pero acá hace poco hubo un festival, un partido político de derechas, el más conservador que hay acá en España. Un grupo que yo conozco de canciones parodias participó en este festival cantando una canción donde, entre otras cosas, dicen volveremos al 36 por la dictadura militar, ¿no? Diciendo que si las cosas siguen como están hasta ahora, volveremos al 36. ¿Qué hicieron desde la SER, que es una de las cadenas de radio más importantes de España? Decir que lo que habían dicho era ojalá volvamos al 36. Cambiaron la frase por completo. Y claro, tuvieron que rectificar, porque yo creo que fueron ellos mismos los que se comunicaron y dijeron, no, la canción no dice eso. La rectificación fue poner en otro tuit abajo, nos disculpamos, el grupo machista, homofóbico, misógino, no sé qué, no sé cuánto, dice en la canción, volveremos al 36. No, ojalá volvamos al 36. Claro. Entonces te añadieron todo ese preámbulo donde ya parten de la concepción ideológica que les conviene, por supuesto. Y algunas veces directamente hacen lo contrario. A mí me viene a la mente el caso de Amber Heard y Johnny Depp, que habían algunos medios que todavía defendían a Amber después del juicio. Y decían, a pesar de todo lo que puso, de todas las pruebas que dio, la condenada ha sido ella. Y es como, ¿pero qué estás contando? O sea, como los medios comunicaban todo sobre las declaraciones de Amber y durante las primeras 2 semanas que declaró Johnny no comunicaron absolutamente nada. Claro. Como si Johnny no hubiera declarado. Claro. Esto es una problemática global, desde luego. A veces yo, por ejemplo, no en mi cabeza, desde que me metí en todo esto, no me interesa ir en contra de nadie. Que si quieren seguir con esa conducta, si quieren seguir con esa acción en contra de, si quieren seguir, yo no las voy a cambiar. Lo que sí quiero cambiar es la causa de las falsas denuncias, ¿entendés? Porque hay algo que me di cuenta, quizás intercambiando algunos mensajes o leyendo algunos libros o mirando algunas notas, que cuando uno considera que su verdad es la única verdad, es muy difícil que lo puedas correr de ahí. Cuando pasa eso, yo me corro y sigo por mi causa, porque esa persona no va a cambiar, pero sí voy a poder hacer que otras 100 sí lo hagan, porque... Totalmente.
esta causa puede afectar a cualquiera. Hoy cualquier ciudadano jurídicamente está totalmente inseguro, desprotegido. No existe Y en una Argentina persona mucho que más que acá. hoy Sí. esté caminando por la calle y no tenga a alguien que pueda llegar a acusarlo falsamente por algo. Y hoy la justicia les va a creer. Entonces, tener que poner abogado, tener que gastarte un dineral en eso, que es lo que nosotros vivimos, pagar abogados, pagar peritos, pagar de todo, para demostrar no que la justicia demuestre que vos sos culpable, sino demostrar que vos sos inocente. Al revés de todo lo que es el principio. Claro, es que, Claro, para empezar, la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido por la Carta Internacional de Derechos Humanos. No existe, por supuesto. Y uno de los problemas, lo que acabas de decir textualmente, es que la justicia crea, no perdón. O sea, el sistema de justicia no está hecho para creer, está hecho para comprobar. Y un proceso judicial, por feo que suene, por difícil que parezca, tiene que ser complicado, tiene que ser estresante, tiene que ser exhaustivo, porque eso es lo único que permite llegar a lo que más probable sea la verdad. Con esto, cuando empieza en el discurso de que un juicio no tiene que ser revictimizante, no, estoy totalmente en desacuerdo. Suena mal, pero tiene que ser revictimizante. Es que en realidad es la única herramienta que la persona acusada tiene para poder certificar que efectivamente es falso. Y no volvemos a una casa de brujas. Esto es lo mismo que decir brujo tal, y entonces ya te condenan automáticamente. Sí, pero lo que estamos logrando es que en el último tiempo, desde que empezamos a visibilizar, por lo menos en Argentina, la problemática de las falsas denuncias, la verdad, estoy inmensamente agradecida de que están empezando a haber casos de absoluciones. Hay jueces que están diciendo de que esto no es una pericia, esto es un informe que está mal hecho. Hay jueces que están diciendo de que esto no es prueba para condenar a una persona. Hay jueces que están empezando a analizar lo que está sucediendo con las falsas denuncias. Desde el 9 de septiembre a esta parte hemos recibido ya muchos casos de absolución y sobreseimiento, cosa que desde que me empecé a meter en esto no estaban. No pasaba. Estamos logrando un cambio de conciencia. No se trata de hacer las cosas bien. No se trata de hacer algo diferente. No te estamos pidiendo algo malo, no te estamos pidiendo algo errado. Estamos pidiendo simplemente de que se... La corrección, como debería ser. Estamos pidiendo lo que se supone que ya debería suceder. Exacto. Y te digo una cosa, lo peor de todo es que lo vemos acá en España, Danak también vive en España, como a medida que avanzan las conciencias, también avanzan las medidas que toman desde las instituciones para cambiar y transformar nuevamente esa conciencia. Porque acá, sin ir más lejos, el 80% de los casos denunciados terminan en archivos o absoluciones. Y aún así, existen medidas por las cuales se les termina jodiendo la vida a los hombres como si fueran condenados. Sin ir más lejos, con el mero hecho de realizar una denuncia por la reforma que hubo el año pasado del artículo 94 del Código Civil, ningún hombre denunciado tiene acceso a un régimen de visitas. Supuestamente aplica para ambos géneros, pero ¿quiénes son los que mayoritariamente tienen regímenes de visitas? Los hombres. Claro, los hombres. Sin embargo, las custodias no las cambian en función de si haya sido denunciada. Si una mujer es denunciada y tiene la custodia, no le retira la custodia, pero si un hombre es denunciado y tiene un régimen de visitas, sí se lo suspenden. A partir de ahora en España están contabilizando... Sí, decime. Que eso pasa mucho porque se agarran de la sentencia. ¿Por qué digo esto? Que eso es otro... Sin sentencia. El siguiente paso. Bueno, peor todavía. Acá sin sentencia, solo con la mera denuncia, por eso digo. Porque los jueces dictaminan falta de pruebas, ausencia de pruebas. No, señor. Es una falsa acusación. Si no existe una prueba... Si no existe un testimonio, si no existe un testigo, el hecho no ocurrió. Pero cuando los jueces sentencian, por ejemplo, falta de prueba, está dejando una puerta entreabierta de decir, bueno, pero pudo haber pasado, lo que pasa es que yo no quiero quilombos. Más o menos es así la respuesta. El juez o quien está interviniendo en la causa no quiere el conflicto con la otra parte, que hoy el sesgo ideológico está totalmente plantado, tanto en España, en Argentina y un montón de países a nivel mundial, y hacen de que las sentencias de los casos sean ausencia de prueba, falta de prueba, pero nunca que no existió el hecho o que el delito es la falsa acusación. No existen. No, claro, porque eso se tiene que perseguir como un delito aparte, la falsa denuncia, por supuesto. Claro. Pero es que cualquier persona que respete la doctrina del derecho tiene que entender y sabe que una absolución por falta de pruebas es sinónimo de inocente.
es lo mismo, son las mismas palabras para expresar lo mismo. Lo que pasa es que se agarran a ello, por supuesto. Exacto, Pero lo no que es digo es conveniente. que hay que estar atentos porque en Argentina, o sea, ya sabemos que todo lo que hacen acá en España, en cuanto pueden, en Argentina lo intentan replicar. Entonces, están empezando a haber absoluciones y es una buena noticia, pero tenemos que estar muy atentos con que empiecen a aplicar este tipo de cosas, reformas en el Código Civil respecto a regímenes de visitas, sin que haya ningún tipo de sentencia, solo con la mera denuncia. Claro. O acá, por ejemplo, están empezando a contabilizar como víctimas de violencia de género a mujeres que estén, o sea, evidentemente, envueltas en un proceso, cuyo acusado haya sido condenado, lo cual sería, sí, a todos los efectos, una víctima de violencia de género ante la ley. Y luego también a mujeres que están en proceso de toma de decisión de denunciar, es decir, que ni siquiera denunciaron, y a mujeres que hayan denunciado y el acusado haya sido absuelto. Es una locura. Claro. Es decir, por poner un ejemplo cualquiera, poniéndolo a Danek es gay, pero bueno, por ponerle un ejemplo, si Danek tuviera una exnovia y su exnovia lo denuncia, él es absuelto y aún así, en las estadísticas españolas, su exnovia va a aparecer como víctima de violencia de género. Claro. Es una barbaridad. Es tremendo, es una barbaridad. sí. Aquí en Igual España también que- hay que decir que cada vez hay más mujeres que Sí. están siendo acusadas. Recientemente yo recibí en casa a unas colegas que fueron víctimas de falsas denuncias y hablábamos y cada vez son más los casos de mujeres que están siendo acusadas por otras mujeres para también quitarlas del puesto de poder, de puesto de trabajo, específicamente por eso. Claro. Porque aparte no existen en Argentina espacios de debate, ni espacios ni oficinas de contención de víctimas de parejas del mismo sexo. No existen. No, claro. No existen. Acá la única violencia que existe para poder ir a denunciar es de la mujer que fue violentada por un hombre. No existen esos espacios, como si fuese que no existieran. Y No, y de hecho, en realidad, es un dato bastante polémico, pero hay informes sobre el tema y se ve que la violencia, por ejemplo, en parejas lésbicas, es mucho más alta que en parejas heterosexuales. Es mucho, Pero claro, hay si muchos dices eso- informes que están hablando de eso. De hecho, la Cruz Roja Internacional sacó un informe. Hay informes internacionales que están hablando de que las parejas del mismo sexo son mucho más violentas que las parejas heterosexuales y requieren urgente de espacios de contención, de espacios de denuncia, pero no, porque hoy no es el número conveniente. Hoy no es el número que se necesite. Hoy no se puede decir que la mujer miente, abusa, violenta, acosa. Es un tema prohibido. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, con Eduardo hablamos mucho de que la violencia no tiene género. Basta de decir que la violencia del hombre hacia la mujer. No, la violencia es violencia. Hay un número superior de hombres que pueden, por una cuestión física y demás, agredir físicamente a las mujeres y esa tasa es más alta. Sí. Pero también existen las otras violencias. Y también existe la violencia psicológica. No, y además, quisiera detallar una cosita, porque sí que es verdad que la violencia física de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres es más alta, pero es ligeramente más alta. No es tanto más alta ni siquiera. Los informes internacionales, como el PASC, que es el más grande, el Partner Abuse State of Knowledge, que recoge la conclusión de más de 1.700 estudios alrededor del mundo, dice que, no recuerdo los datos exactos, pero era algo en torno así como que un 48% de víctimas hombres y un 52% de víctimas femeninas. Quiero decir, la diferencia es mínima, realmente. El problema es que no existen, en la mayoría de los países occidentales, hablo que son los que tengo más estudiados, no existen baremos para examinar la violencia que sufren los hombres a manos de sus mujeres. No. Y sí que, por supuesto, cuando hay violencia, suele ser más letal de hombres hacia mujeres que de mujeres a hombres, ahí sí, por una cuestión de fuerza física. Pero la violencia en la pareja realmente está muy repartida, no se puede afirmar que es una cuestión de género. Y también es que es difícil contabilizarlo, porque cuando un hombre va a denunciar, a veces no le sale a cuenta, porque en el momento en el que la mujer diga, mira, fue en defensa propia, encima se lo llevan acusado a él. O no te permiten, mira, ayer empezó el juicio de Alejo Oroño. Sí, correcto. El chico que lleva el nombre de la ley Alejo, justamente por su caso, que fue asesinado por su novia, y él ya había intentado en repetidas ocasiones denunciar a su novia en la comisaría. Todas las veces se lo negaron. Por ser hombre, por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos tener una cifra transparente de hombres víctimas de violencia en la pareja cuando no les toman las denuncias, cuando los informes que se realizan, acá mismo en España, el Instituto de las Mujeres hace encuestas de violencia en la pareja en colegios, a las chicas les da un formulario y a los chicos les da un formulario diferente? O sea, a las chicas les pregunta, ¿sufriste? Y a los hombres les pregunta, ¿hiciste?
Y lo que le pasó a Alejo Oroño fue que un día después de intentar hacer otra denuncia, su expareja lo encuentra en la vereda, lo acuchilla y le da una puñalada en el corazón. Entonces, y él lo único que quería era terminar la relación y seguir en contacto con su hijo. Entonces, y eso no está tipificado en ningún lugar porque nunca le tomaron la denuncia. Como él, cientos y miles de hombres que no pueden denunciar violencia porque no existen esos espacios. Entonces, es algo que también está dentro, bueno, en Argentina, el proyecto de ley de Eduardo Cáceres habla de todo esto. De que no se quiere erradicar la ley Micaela, que es en defensa de la mujer. Se quiere ampliar. Exacto. A que la protección se sea quiere a todos. acoplar a lo que es la ley Micaela para que justamente haya igualdad en lo que se refiere en términos de violencia. Porque no solamente la mujer es violentada por un hombre, la mujer es violentada por una mujer, el hombre es violentado por el hombre es violentado por otro hombre. Claro. O sea, no se puede cerrar la violencia solamente en un solo género. Resulta absurdo, pero bueno, es una realidad que hoy estamos viviendo y que tenemos que tratar también de cambiarla. Yo sé que queda un poco descuadrada esta pregunta acá, como porque para ir cerrando, te la debería haber hecho antes, hemos hablado de tanto en el medio que ahí ya queda descuadrada, pero hace un rato nos mencionabas, y se me quedó dando vueltas la pregunta para hacértela, sobre todo, ¿cómo notaste los efectos económicos también de todo esto? Porque me imagino que tenían una economía más o menos acomodada, o sea, donde ya sabían cuánto iban a gastar en cada cosa y de repente hay que pagar abogados, peritos, no sé, psicólogos también, de todo. Destructivo. Si no fuese por la ayuda de nuestras familias, hoy quizás, bueno, no sé, no me lo imagino porque no lo pasamos. Tenemos una familia de fierro, tanto por parte de Diego como por mi parte. Tenemos amigos que realmente nos hemos apoyado de una manera que estamos inmensamente agradecidos. Por eso decía antes, los que quizás quedaron de lado porque tomaron actitudes, bueno, que quisieron perjudicarnos, la vida hace que cada uno después reciba lo suyo y quizás tenía que pasar así para que desaparezcan de nuestra vida, ¿no? Fueron los menos, por suerte, pero económicamente estos delitos son destructivos, porque ya sabemos que un abogado penal es muy costoso, muy costoso. Cualquier abogado penal, no interesa de dónde sea, es muy costoso y para cualquier economía es destructivo. Tratar de mantener nuestro estilo de vida no se puede, pero tratar de mantenerlo importante fue gracias a la familia de Diego, a mi familia, que nos han ayudado y apoyado muchísimo, y a los amigos, colegas, que nos conocen de toda la vida. Nosotros somos muy familiares, muy amigueros. El último tiempo, bueno, eso cambió porque nuestro estado anímico, ¿no? Impide que uno disfrute y que uno esté contento cuando existen tanta injusticia que está viviendo uno en carne propia y que también viven otros cuando te sentís afectado. Lateralmente, sí. Pero no, la economía fue un cambio radical porque Diego tuvo que dejar de hacer las cosas que tanto le apasionan hacer para evitar exposición tanto para él y para las personas que querían tenerlo. Que lo rodean, claro. Entonces fue una decisión muy difícil, me parece que acertada, porque el tiempo pone todo en su lugar. Esto de no tenerle miedo a la verdad fue clave para nosotros para seguir adelante, ponernos en pie y decir, no vamos a permitirlo, no vamos a permitir que una mentira destruya una familia, una carrera, una vida. No lo podemos permitir. Y eso se lo digo a todos. No lo pueden permitir. No permitan que la mentira los destruya, porque somos muchos los que estamos detrás para decir que esto tiene que dejar de pasar. Hay que decir, basta. Estamos tratando de que eso así sea. ¿Te destruye? Sí, te destruye. Las falsas denuncias te destruyen. Por eso, para mí, el delito tiene que estar tipificado como comparable a, bueno, lo que vos decías, la condena que le iban a poner en el caso de que fuese condenado. Son homicidios en vida. Te matan en vida. Tu vida anterior desapareció, ya no existe más. Entonces, partiendo de eso es donde hay que poner la tipificación del delito, tanto a quienes denuncian como a sus cómplices, porque sin cómplices esto no avanza. Necesitas cómplices y los cómplices son tan criminales como las personas que realizan esas denuncias. Tan criminales. De acuerdo. Entonces, sobre eso estamos trabajando.
La verdad, ya evidentemente al margen de todo lo que le ha pasado, dentro de todos los afectados de falsas denuncias, Diego tiene una suerte enorme porque te tiene a vos como compañera, que se nota que sos guerrera, luchadora, que tenés ánimo, que tenés fuerza y que la seguís teniendo después de tanta pelea todavía. Y nada, Gracias. lamentablemente, o sea, yo he escuchado, bueno, no sé, te imaginarás, ¿no? O sea, ya 6 años, 7 que llevo metida en esto, escuché cantidad de casos de hombres denunciados falsamente y lamentablemente muchos de ellos terminan teniendo incluso que pelear solos, sus parejas los dejan en el momento en el que se enteran de estas falsas denuncias y la verdad es que para un afectado de esto, tener a alguien como vos a su lado debe ser impagable. Así que nada, me alegro un montón de que haya mujeres como vos y espero que cada vez seamos más, sinceramente. Somos muchas. Sí. Para Tenemos mí, que ser más. Sí, vamos a hacer más. Creo que estamos cada vez más involucradas en esto y sabemos que nosotras somos el cambio. Hoy las mujeres somos el cambio. Así como son el cambio Totalmente. para el mundo, también somos el Yo cambio también lo para creo. este. Y te si digo vos una te sentís cosa. representada del otro lado, entonces es porque estás del lado equivocado. Ponete del lado que corresponde para poder defender lo que somos mujeres. Nosotros también tenemos que ser escuchadas. Nosotros también hoy estamos violentadas por todo esto. Y no somos pocas, somos muchas. Totalmente. Y no, y como digo yo, hubo un momento de la historia donde los hombres, en solos entre ellos, en un congreso, votaron para que las mujeres tuviéramos acceso al sufragio universal. Fueron hombres también como Stuart Mill, por ejemplo, que siempre militaron en favor del derecho al sufragio universal de las mujeres. Y ahora estamos en el momento histórico donde toca lo contrario, donde somos las mujeres las que tenemos que salir a defender los derechos de nuestros compañeros, que son los hombres. Simplemente agradecerte, Valentina, un placer haber compartido este espacio con ustedes. Gracias, porque se necesitan muchas voces para que esto cambie, principalmente se visibilice y a partir de ahí empezar a lograr cambios. Creo que no estamos lejos, falta mucho, pero mientras más espacios como estos hayan, más posibilidades vamos a tener de poder cambiar esta historia nefasta y criminal. Totalmente. Muchas gracias por haberte hecho el tiempo, sobre todo con tan poco aviso. Gracias. Y nada, un placer ha sido tenerte acá. Un placer conocerlos, gracias. Igualmente, un placer. Lo mismo digo. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Esperamos. Hasta luego.